A través de los pliegues del tiempo, entre ruinas imposibles y símbolos prohibidos, surge un nombre que se susurra con miedo y fascinación. Hastur. No es solo un dios, ni solo un mito, es un eco corrosivo que devora la cordura, un soberano silencioso, cuyo poder se encarna en una obra teatral maldita y en una ciudad que existe y no existe. El Rey de Amarillo reina en los márgenes del entendimiento humano, allí donde la ficción se vuelve realidad y destruye a quien la contempla. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde exploramos los misterios más profundos, oscuros y prohibidos de la historia, la mitología y la literatura. Si disfrutas de estos viajes a lo desconocido, recuerda suscribirte, es totalmente gratis y nos ayudaría muchísimo. Deja tu like y comenta qué otros seres o figuras quieres que investiguemos. Ahora adentrémonos en la locura amarilla, la historia de Hastur, el Rey de Amarillo. Origen y evolución del mito de Hastur. Ambrose Bierce, la primera chispa. El origen del mito no comienza con reyes velados ni con obras malditas, sino con Ambrose Bierce, uno de los grandes arquitectos de relato extraño del siglo XIX. En 1886, Bierce introduce por primera vez la ciudad de Carcosa en su cuento An Inhabitant of Carcosa. No se trata de una ciudad viva, sino de un paisaje funerario, detenido fuera del tiempo, donde el protagonista comprende demasiado tarde que el lugar que observa es su propia tumba. Carcosa no es presentada como un reino sobrenatural definido, sino como un espacio donde la lógica temporal se ha quebrado. Esa ambigüedad será clave para todo lo que vendrá después. Bierce también es el primero en utilizar el nombre Hastur, aunque en un contexto completamente distinto. En Haita de Shepherd, 1893, Hastur es un dios pastoral, protector de los rebaños y fuente de consuelo para los pastores. En esta versión temprana, Hastur no representa locura ni corrupción, es una divinidad benévola, ligada al orden natural y la calma del mundo rural. No hay Carcosa, no hay Rey Amarillo, no hay horror cósmico, pero el nombre queda sembrado. Robert W. Chambers, la transfiguración. En 1895, Robert W. Chambers toma los elementos dispersos de Bierce y los somete a una transformación radical en The King in Yellow. Chambers no inventa desde cero, reconfigura. Los nombres sobreviven, pero su significado cambia por completo. Carcosa deja de ser un paisaje funerario ambiguo y se convierte en una ciudad espectral, situada a orillas del lago de Hali. El Rey de Amarillo emerge como una figura velada, imposible de definir con precisión, asociada a la decadencia, la locura y la disolución de la identidad. La obra teatral prohibida, The King in Yellow, aparece como un objeto narrativo capaz de destruir la mente de quien la lee. El nombre Hastur se fragmenta, ya no es claramente un dios, ni un lugar, ni una entidad concreta. A veces es una presencia, a veces una fuerza, a veces una sombra que se filtra en el lenguaje y en la percepción. El dios pastoral de Bierce ha sido arrancado de su origen y convertido en algo ambiguo y corrosivo. Chambers establece el núcleo del mito, el conocimiento prohibido no ilumina, consume. Lovecraft y el círculo. Hastur entra al horror cósmico. Décadas después, Howard Phillips Lovecraft incorpora estos elementos a los mitos de Cthulhu. A diferencia de otros autores, Lovecraft evita definir con claridad qué o quién es Hastur. Su presencia es fragmentaria, insinuada, mencionada con cautela. Hastur aparece asociado a Carcosa, al lago de Hali y a fuerzas cósmicas ajenas a la comprensión humana. Ya no es una divinidad pastoral ni solo un concepto literario, es una presencia dentro de un universo indiferente y hostil. Lovecraft no cierra el mito, lo deja abierto. Hastur se convierte en un punto de tensión dentro del mapa del horror cósmico, una entidad cuya indefinición es precisamente su mayor amenaza. August Derleth y la consolidación moderna. Autores posteriores, especialmente August Derleth, intentan ordenar el caos. En sus textos, Hastur es definido como un gran antiguo, rival de Cthulhu, vinculado a las Hades, a Aldebarán y a una iconografía más concreta. Aunque esta interpretación ha sido cuestionada por lectores y estudiosos, cumple una función clave. Fija a Hastur dentro de una mitología reconocible y lo proyecta hacia la cultura popular del siglo XX. Desde entonces, Hastur oscila entre múltiples identidades: dios, rey, símbolo, entidad cósmica, idea infecciosa.
Un mito en mutación. La historia de Hastur es la de un hombre que sobrevive cambiando de forma. Nace como divinidad benévola. Es deformado por la ficción decadente y termina absorbido por el horror cósmico. No es un mito coherente, es un mito resistente. Y en eso radica su poder. Hastur no necesita una definición clara para existir, solo necesita ser recordado y leído. Carcosa, el lago de Hali y el reino del amarillo. Carcosa no es una ciudad común, sino un lugar que existe fuera de la lógica y del tiempo humano. En los textos de Beers y Chambers aparece como una urbe en ruinas, situada junto al inquietante lago de Hali, bajo cielos donde las estrellas no corresponden a ninguna constelación conocida. No es un espacio estable, sino una realidad que se deforma según quien la observa. El lago de Hali actúa como un umbral. Sus aguas oscuras marcan la frontera entre el mundo racional y el reino del amarillo. Quienes se acercan a él, ya sea en sueños o visiones, comienzan a perder identidad, memoria y certeza, como si la mente no pudiera sostener lo que contempla. El reino del Rey de Amarillo no funciona como un dominio físico tradicional, es un territorio mental donde el tiempo se disuelve y la verdad se fragmenta. Hastur no gobierna con presencia constante, sino mediante una influencia sutil que corrompe pensamientos, sueños y percepciones. En este entorno surge el Rey de Amarillo, figura ambigua que puede ser Hastur, su avatar o su símbolo, oculto tras una máscara, representa la anulación del yo. Comprenderlo no otorga poder, conduce a la locura. Carcosa y Hali no castigan con violencia, sino con conocimiento. Y en ese reino donde la razón deja de ser suficiente, Hastur ejerce su dominio absoluto. La obra maldita, El Rey de Amarillo. El Rey de Amarillo es una colección de relatos publicada por Robert W. Chambers a finales del siglo XIX. El libro reúne varias historias independientes unidas por un elemento común, la mención de una obra de teatro ficticia del mismo nombre, asociada a la locura, la decadencia y una realidad que se descompone lentamente. Los primeros cuentos, como El reparador de reputaciones, La máscara, En la corte del dragón y El signo amarillo, se sitúan en un mundo ambiguo, cercano al nuestro, pero atravesado por referencias a Carcosa, al lago de Hali y a una entidad conocida como el Rey de Amarillo. En estos relatos los protagonistas experimentan un deterioro mental progresivo, provocado no por monstruos visibles, sino por ideas, símbolos y lecturas prohibidas. A medida que avanza el libro, el horror se vuelve más psicológico y menos explícito. La locura surge de la obsesión, del arte, de la pérdida de identidad y del contacto con verdades que el ser humano no puede sostener. Carcosa aparece como un reino lejano y casi onírico, más sugerido que descrito, reforzando la sensación de extrañeza y fatalidad. La segunda mitad del libro abandona casi por completo el horror cósmico y se orienta hacia relatos románticos y decadentes, lo que refuerza el contraste con los primeros cuentos y subraya la idea central de Chambers. La belleza, el arte y la mente humana pueden ser tan peligrosos como cualquier monstruo. El Rey de Amarillo no ofrece respuestas ni una mitología cerrada. Su poder reside en la ambigüedad, en la sensación de que algo antiguo y ajeno observa desde los márgenes de la realidad, esperando ser reconocido. Naturaleza y poderes de Hastur. Hastur se manifiesta como una entidad de influencia profunda y persistente, cuya presencia se percibe a través de la alteración de la mente, del lenguaje y de la realidad misma. Su poder no responde a una forma única ni a una manifestación estable, sino a un estado de corrupción progresiva que se extiende allí donde su nombre, sus símbolos o su reino son evocados. Uno de los rasgos centrales de Hastur es su capacidad para erosionar la percepción. La exposición a Carcosa, al lago de Hali o a la obra El Rey de Amarillo provoca una ruptura gradual entre lo real y lo ilusorio. Bajo su influencia, el tiempo se vuelve inconsistente, los recuerdos se deforman y la lógica pierde coherencia. La mente comienza a aceptar verdades que no pueden integrarse por completo. El lenguaje cumple un rol fundamental en su poder. Las palabras asociadas a Rey de Amarillo actúan como vectores de contagio. No transmiten información clara, sino estados mentales alterados. Leer, interpretar o repetir ciertos nombres y fragmentos conecta al individuo con una realidad más amplia y ajena, donde Hastur ejerce su dominio. Hastur también actúa sobre la identidad. La noción del yo se diluye progresivamente, reemplazada por una conciencia fragmentada que se mezcla con imágenes de Carcosa y con la presencia del Rey velado. Esta disolución no ocurre de forma violenta, sino silenciosa, como un desgaste constante de la individualidad.
En interpretaciones posteriores, Hastur es asociado a ciclos cósmicos y regiones estelares vinculadas a Aldebarán y las Híades, lo que refuerza su carácter de entidad antigua y trascendente. Desde esta perspectiva, su influencia no se limita a un lugar o época específica, sino que atraviesa distintas capas de la realidad. Hastur no necesita manifestarse de forma directa, su poder reside en la transformación interna, en convertir la comprensión en una carga y el conocimiento en una grieta por la que el reino del amarillo se filtra lentamente en el mundo humano. Referencias culturales. La figura de Hastur y el imaginario del Rey de Amarillo no permanecieron confinados a la literatura del siglo XIX. Con el tiempo, el mito fue reinterpretado y adaptado en distintos medios, manteniendo siempre su núcleo, la idea de una presencia antigua que corrompe la mente a través de símbolos, narrativas y creencias. Cine y televisión. True Detective, temporada 1, 2014, creada por Nick Pizzolatto. La primera temporada de True Detective es la adaptación moderna más influyente del mito de Rey de Amarillo. La serie incorpora referencias directas a Carcosa, a Rey de Amarillo y a una red de cultos rituales, reinterpretando a Hastur como una fuerza simbólica que opera a través de la violencia, la decadencia moral y el poder oculto. No presenta a la entidad de forma literal, sino como una idea que se filtra en la realidad contemporánea. The Empty Man, 2020. Esta película retoma conceptos asociados a cultos antiguos, entidades invisibles y la disolución de la identidad. Aunque no menciona explícitamente a Hastur, su estructura narrativa y su enfoque en el contagio mental remiten directamente al modelo de Rey de Amarillo. Literatura. The King in Yellow, Robert W. Chambers, 1895. Obra fundamental del mito. Introduce la ciudad de Carcosa, el lago de Hali, la figura del rey velado y la obra teatral prohibida que destruye la mente de quien la lee. Es el núcleo narrativo desde el cual se desarrollan todas las reinterpretaciones posteriores de Hastur. Relatos de Ambrose Bierce, 1886 al 1893. An Inhabitants of Carcosa y Haita de Shepard aporta los primeros elementos del mito, la ciudad imposible de Carcosa y el nombre Hastur, originalmente asociado a una divinidad pastoral. Relatos del ciclo de Lovecraft, siglo XX. Autores como H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith y otros miembros del círculo incorporaron referencias a Hastur dentro de los mitos de Cthulhu, integrándolo como una entidad cósmica asociada a Carcosa y al lado de Hali. Videojuegos. Call of Cthulhu. Varias adaptaciones. Algunas versiones del juego incorporan referencias indirectas a Hastur y al Rey de Amarillo, mediante libros prohibidos, cultos y escenarios inspirados en Carcosa. Bloodborne, From Software, 2015. Aunque no menciona directamente a Hastur, Bloodborne refleja de forma clara la influencia del mito de Rey de Amarillo, la presencia de conocimientos prohibidos, cultos secretos, entidades cósmicas y la degradación progresiva de la mente humana conectan directamente con la lógica del Reino de Amarillo. El juego convierte la comprensión en una condena, un principio central del mito de Hastur. Elden Ring, From Software, 2022. En este videojuego, Hastur tiene una referencia casi directa, apareciendo Midra como un jefe final con una estética muy similar a la del dios cósmico, siendo una de las referencias más marcadas en el mundo de los videojuegos. Cabe mencionar que no es Hastur, es un personaje que toma su estética, siendo similar no solo en aspecto, sino que también en ambientación y terror. Juegos de rol y cultura geek. Call of Cthulhu, RPG, Chaosium. Hastur es representado como una entidad mayor dentro del sistema, con cultos, avatares y textos prohibidos, consolidando su imagen como una fuerza de corrupción mental más que física. El signo amarillo, símbolo recurrente del mito, utilizado como representación visual del contagio del reino del amarillo y la pérdida progresiva de la identidad. Legado y significado. Hastur es un mito sobre la corrupción del conocimiento, la fragilidad de la realidad y el peligro de mirar demasiado profundo. Es la encarnación de la idea de que algunas verdades no deben ser aprendidas y de que el arte puede ser una puerta hacia reinos que no fuimos hechos para comprender. Su legado es la advertencia eterna. No todo lo que existe debe ser leído. Y así concluimos este descenso hacia el reino prohibido del Rey de Amarillo. Hastur no es solo una identidad, es un contagio narrativo que se expande cada vez que su nombre es pronunciado. Su historia, su ciudad y su obra continúan infectando la imaginación colectiva por años, convirtiéndose en uno de los seres cósmicos más reconocidos en la historia.
Si te gustó este viaje a Carcosa, recuerda que suscribirse es totalmente gratis y nos ayudaría muchísimo. Deja tu like, comparte este video y comenta qué otro ser cósmico, figura histórica o mito oscuro quieres que investiguemos aquí, en Sombras Eternas. Nos vemos en el próximo video.